Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral El delito de lavado de activos en la jurisprudencia, organizado por la Escuela Judicial de esta Corte Superior de Justicia. Antes de dar inicio a la conferencia, por favor, solicitamos a las autoridades y participantes presentes esta tarde un minuto de silencio en memoria de los estudiantes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, por su sensible fallecimiento durante la denominada Marcha por la Democracia. O sea, ¿qué lo, o sea, Por favor, a todos los participantes que debemos mantener apagados los micrófonos y las cámaras, que la asistencia debe ser registrada a través del chat del Google Meet y a través de los comentarios del Facebook Live durante la transmisión en vivo. La ponencia tendrá un espacio de 40 minutos y seguidamente tendremos la participación de los señores panelistas, quienes formularán las preguntas por un espacio de 15 minutos cada uno. Dicho esto, y con la venia del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, vamos a dar inicio al evento de capacitación. En esta ocasión tengo el honor de presentar al señor doctor Juan Vicente Vélez Vendrell, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, para las palabras de apertura en este evento de capacitación. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes con todos y con todas, señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, señor doctor Octavio César Zaguanay Calcín, juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, señor doctor Marco Antonio Angulo Morales, juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, señora doctora María Eugenia Guillén Ledesma, jueza del Juzgado Penal Colegiado Permanente especializado de crimen organizado en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor José Alfredo Cruzado Echevarría, juez de esta Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Tengan ustedes muy buenas tardes, señores jueces superiores, señores jueces especializados, señores personal, trabajadores de esta Corte Superior de Justicia de Lima Sur y todas las personas que se encuentran conectadas en esta plataforma virtual de la Escuela Judicial de Lima Sur, que ha asistido a esta conferencia magistral sobre el tema el delito de lavado de activos en la jurisprudencia. Tema muy importante y actual, sobre todo en esta época en la cual se vienen desarrollando una serie de jurisprudencias dictadas por nuestra Corte Suprema de la República. Tema en la cual se ve cómo el patrimonio que viene a ser producto de procesos ilícitos se viene convirtiendo, se vienen ocultando, transfiriendo, transformando, ¿no? Proveniente de estos bienes, el dinero, propiedades, como producto de un ilícito penal, sobre todo la corrupción, entre otros, el tráfico de droga, y de lo cual es un tema que cobra vigencia, sobre todo en esta época,
cuando se habla de los procesos Lavallato y otros más. Estos temas que nos vienen a enseñar, nos vienen a abocar sus conocimientos los señores jueces expositores que hoy día han dado su consentimiento, y en el aula en la cual nos hemos encontrado en momentos previos, nos han indicado que para ellos también es interesante e importante participar en estos tipos de eventos, toda vez que ellos son magistrados de origen de esta Corte Superior de Justicia de Lima Sur y que se encuentran identificados y comprometidos en poder ayudar en la capacitación y en la autocapacitación de nuestra Corte, en nuestros trabajadores, en nuestra señores magistrados, de lo cual le quedamos muy agradecidos. Entonces, ellos, por la calidad de magistrados que son, por la calidad de lo que ellos ven en esta Corte Superior Nacional Penal, y sobre todo por los temas que ellos conocen, vamos a salir hoy día con nuevos conocimientos, y aquellos que ya lo tienen van a renovar, van a recuperar aquellos que de repente nos hemos olvidado un poco por la falta de tratamiento, pero vamos a estar actualizados. Va a haber aquí un beneficio especial para todos nosotros, porque los señores expositores de hoy día se encuentran comprometidos con su corte para que nuestra corte sea una de aquellas dedicada a la capacitación, sobre todo a través de su escuela judicial, que viene haciendo capacitaciones, como a usted le consta, en forma constante, ¿no? Y esto es para ustedes, señores. En ese sentido, solamente me queda agradecerle a los señores expositores y a los señores panelistas, ¿no?, por su participación, y le damos la bienvenida y damos por aperturada esta conferencia magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez. Acto seguido, tengo el honor de presentar al señor doctor Octavio César Saguanay Calcín, juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Vamos a dar una breve lectura de su hoja de vida. El señor doctor Saguanay Calcín es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios. Candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresó en primer puesto en los procesos de admisión a los doctorados de la Universidad Mayor de San Marcos y también a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especialista en docencia y argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Profesor principal y asociado en la Academia de la Magistratura. Docente universitario de posgrado en diferentes universidades del país. Especialista en procesal penal y garantismo por la Universidad de Girona, España. Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur durante el periodo 2013-2014. Actualmente es presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Con ustedes, el señor doctor Octavio César Saguanay Calcín. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la Escuela Judicial de Lima Sur, al presidente de nuestra Corte, Juan Vicente Vélez, y bueno, estamos el trío de magistrados, el tridente de magistrados que estamos destacados temporalmente en la Corte Superior Nacional y antes ex Sala Penal Nacional. Somos 4 los magistrados que estamos en esa Corte, pero los 3 que estamos presentes aquí somos los que trabajamos en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Bien, les agradezco también su participación al doctor Marco Angulo y a la doctora María Eugenia Guillén. Entiendo que vamos a tratar de hacer una exposición sintética y respetando los términos, porque estamos en medio de 2 circunstancias muy especiales en el país: la asunción del nuevo presidente que acaba de jurar, y la afición al fútbol tendrá también un partido dramático esta tarde. De manera que trataremos de ceñirnos al tiempo,
de 40 minutos, tiempo muy breve. Realmente yo había planificado una cosa más larga, así que trataré de hacer como así como les exigimos a los abogados en los juicios de que se ciñan al tiempo otorgado, trataré esta vez yo de cumplir, ¿no? Porque ahora sí yo soy el que tengo que cumplir los plazos. Muy bien. El tema del lavado de activos, voy a hacer una introducción. Lo conozco de una manera especial porque tuve el honor de representar a Perú en la evaluación que hizo Gafilat. Gafilat es un organismo de Naciones Unidas que se encarga de la supervisión de las políticas de Estado en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, que un Estado pase esta evaluación es un tema muy importante, porque si no pasas a una lista negra en la cual hay una serie de consecuencias negativas para el país. De tal manera que en esa evaluación tuve, como les repito, el honor de participar junto al doctor Víctor Prado Saldarriaga, al doctor Príncipe Trujillo y a la doctora Inés Villa Bonilla. Bueno, fundamentalmente nosotros estábamos ahí. ¿Por qué? Porque en esa evaluación, que se hace una evaluación transversal a una serie de instituciones del país que están vinculadas a la lucha contra el lavado de activos, entre las más relevantes podríamos decir, por ejemplo, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAR, la SUNAT, etcétera. Es prácticamente un análisis y evaluación de toda la infraestructura, ¿no?, en cuanto a organismos de control que tiene el Estado peruano. Y nosotros les resumo que pasamos la evaluación raspando. ¿Qué se le evaluaba al Poder Judicial? El Poder Judicial es un poder del Estado. No está en el rubro de entes evaluados, pero con acierto, creo yo, el Poder Judicial voluntariamente solicitó participar en estas evaluaciones. Y en ese sentido, una de las preguntas claves de esa evaluación fue ¿cuántas sentencias habían emitido en el periodo 2014 y 2018 sobre lavado de activos? Entonces, ¿saben qué? Tuvimos que buscar por todo lado y encontramos 44 sentencias y realmente es un número ínfimo si uno tiene en cuenta la cantidad de delitos que nosotros tenemos que supuestamente serían delitos fuente. Es decir, tenemos una serie de sentencias por el delito de tráfico ilícito de drogas. Tenemos algunos también que tienen vinculación con otros delitos como trata de personas, minería ilegal y corrupción, ¿no? Y entonces esto no refleja, pues 44 sentencias en 4 años no refleja esa proporción. De tal manera que ahí tuvimos, utilizando en este caso como magistrados la regla de litigación oral, tratar de convencer a nuestros evaluadores que había surgido una circunstancia especial. Pues. Es decir, la ex Sala Penal Nacional asistía a la implantación o implementación del nuevo Código Procesal Penal de una manera reciente. O sea, en otras palabras, no tuvimos tiempo de aplicar todavía el código y como la ley estableció plazos muy largos, que ya sabemos ahora incluso que para prisión preventiva puede ser desde un solo tramo 36 meses, eso se explicó. Y yo creo que de una u otra manera no es que era un paliativo, sino que era una cuestión real. Entonces, ahora sí ya no tenemos opción a dar explicaciones. Ahora ya han transcurrido esos 3 años, esos 4 años, y estamos en el proceso, obviamente, de emitir resoluciones y sentencias que no sean lo que llama la sociedad esos juegos artificiales, como las prisiones preventivas, sino lo que al pueblo le interesa, es decir, condenas. Y en ese rubro de condenas, de existir la posibilidad de condenar, se tiene que cambiar un paradigma, ¿no? El paradigma no solo es encerrar a los delincuentes, porque si encierras a un cabecilla de una organización criminal, eso no te garantiza que la organización criminal no se recicle y siga trabajando después con el segundo al mando, el tercero, el cuarto, etcétera. La línea de sucesión nunca se rompe en criminalidad organizada. Por tanto, lo central es dar el golpe en la línea de flotación, es decir, en la posibilidad de su financiamiento. Por eso se dice ahora que es importante que la línea de investigación en materia penal, cuando se trata de organizaciones criminales, una línea fundamental, imprescindible, tiene que ser la ruta del dinero. Entonces, las políticas de investigación desde el Ministerio Público y la Policía Nacional tienen que orientarse en ese sentido.
y tiene algo de coherencia con lo que ahora está en el país. Por ejemplo, el tema de la extinción de dominio, que tiene también un sistema especializado. Bien, entonces vemos que el país va a ser evaluado también en el futuro nuevamente, en el sentido de qué cosas han hecho en el tema de lavado de activos. Y uno de los déficits y otra de las explicaciones que se dio por qué teníamos un número ínfimo de sentencias era porque hasta ese momento de la evaluación, nos evaluaron en el 2018, ¿eh? Ustedes saben que se produjo toda una especie de vacilación en cuanto a cuáles deberían ser nuestros criterios para resolver casos de lavado de activos. Recuerden la famosa sentencia vinculante que emitió la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, presidida por César Inostroza Pariachi, la cual de una u otra manera no sintonizaba con anteriores pronunciamientos que había emitido la sala penal permanente y la sala penal transitoria entre los magistrados que juegan como ponentes de esas resoluciones contradictorias. Estaban César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga, Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barrios y José Neira Flores. Entonces, ustedes saben ya el destino y lo que pasó. Al haber estas dos sentencias, el fiscal de la Nación instó al presidente del Poder Judicial a que se aclarara y se uniformizara este tema, y se convocó a ese pleno de los jueces supremos, que finalmente emitió la sentencia penal casatoria 1/2017. Explicar solamente esa sentencia nos podría justificar dictar todo un curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar de tocar algunos tópicos de una manera muy rápida a través de cierta casuística. Este es el contorno general. Voy a tratar de presentarles un archivo en Prezi, lo cual me va a evitar, voy a tener que desaparecer de la cámara porque para que la máquina pueda garantizar. Pero lo que pasa es que los archivos Prezi necesitan un sistema de internet muy fluido. De tal manera que voy a proceder a presentar. ¿Me confirman si lo visualizan, por favor? Sí, doctor. Sí, se ve. Gracias. Entonces vamos a suspender un poco la... Bien. Aquí están prácticamente los tópicos que vamos a abordar de una manera muy rápida y sintética. Algunas nociones sobre el indicio, algún tema sobre la inferencia, que es el punto central de la prueba indiciaria, un tema de máximas de experiencia, que en la antesala hemos estado comentando, este tema de la truza roja, por ejemplo, la sana crítica y algunas ideas de prueba indiciaria. Todo esto matizado con algunos casos en los cuales hemos participado y también comentando algunas resoluciones recientes de la Corte Suprema, porque ese es el tópico del título, ¿no? Una revisión a través de la jurisprudencia. Primero, tendríamos que decir qué cosa es un indicio para empezar, ¿no? Yo lo resumo con una idea que me parece fantástica, ¿no? El hecho que estemos en este momento aquí como humanidad, yo creo que se lo debemos al... ¿no? Descendemos del indicio, podría decir. Y bueno, hay un libro interesante, un autor, David Christian, que trata de explicar cuánto tiempo existe el universo, ¿no? Como son una cantidad inmanejable de años, 13.800 millones, en que habría empezado la idea del mundo tal como existe, es decir, materia, tiempo, espacio, nos dice él, para simplificar y para hacernos una idea más asequible, más digerible, que es como si el mundo hubiese empezado, tal como lo conocemos hoy, hace 13 años y 8 meses. Y como nosotros vemos esa fotografía, esa imagen que está ahí, vemos al hombre, ¿no?, pintando mamuts en las cavernas, y sabemos que esto ocurrió en la era del hielo, este periodo de la glaciación, en el cual, según la tabla de equivalencia, ¿no?, recordemos, el mundo empezó hace 13 años y 8 meses. El hombre que está ahí cazando mamuts, eso estaba ocurriendo hace 5 minutos, para que vean desde cuándo nomás estamos como hombres sobre la Tierra. Bien, pero no hubiéramos pasado al minuto 4 si es que el hombre no hubiese manejado indicios. Es decir, el hombre
por excelencia para sobrevivir en todos estos miles de años, tuvo que perfeccionar sus dotes de cazador. Y para perfeccionar esas dotes, definitivamente tenías que dominar indicios. Para no morirte, tenías que saber identificar las huellas de un animal, identificar pelos, identificar rastros de estiércol, etc. Y todo eso es en base a máximas de la experiencia. De tal manera que el tema del indicio es un tema tan antiguo como la historia del hombre mismo, a partir que puede hacer un razonamiento básico. Y ahí nos saltamos al tema de nuestro código. A ver, ¿cómo se regula en nuestro código la prueba indiciaria? Eso está en el artículo 153.3 de nuestro Código Procesal Penal, que viene a ser el tema medular. Solamente este artículo nos demandaría todo un curso, ¿no? Porque tiene una riqueza de contenidos que no se pueden abordar definitivamente de una manera orgánica en tan corto tiempo, de tal manera que es un reto intentar hacerlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el primer requisito de la prueba por indicios es que el indicio esté probado, ¿no? Y esto tiene ciertas contingencias con el tema de qué pasa cuando no estamos en juicio oral, qué pasa en las etapas, por ejemplo, la etapa intermedia y la etapa de investigación preparatoria, donde se piden prisiones preventivas, ¿se puede o no se puede utilizar la prueba de indicios? Bueno, más adelante vamos a dar un tip al respecto para la Corte Suprema. Luego que, bueno, una vez que tengas indicios probados, estos hay que unirlos, ¿no? Y estos se unen a través de lo que se llama la inferencia. Y esta inferencia tiene que estar basada en reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estos tres elementos es lo que en doctrina se conoce como las reglas de la sana crítica, ¿no? Y la tercera regla epistémica nos dice que cuando se trata de indicios contingentes, contingentes en el sentido de que no son unos, ¿no es cierto?, exigencia adicional, que estos indicios tengan que ser convergentes, y también que no se presenten contraindicios, ¿no?, que generalmente es la defensa la que presenta contraindicios contra la imputación fiscal, y que estos no sean consistentes. Esos son los requisitos para poder nosotros realizar esta operación de prueba por indicios. Bien, esa es la noción jurídica, la pasamos rápidamente. Hay que aclarar que esto ya, la jurisprudencia se había adelantado incluso al Código Procesal Penal a través de ese famoso recurso de nulidad, el 1912-2005 de Piura, que deja algunos tips adicionales a lo que dice el artículo que acabamos de ver. Quiere decir que vía jurisprudencial tenemos unos criterios adicionales a los que contempla el Código Procesal Penal, que los vamos a ir sembrando a medida que vemos algunos casos. Vamos a dar paso a la primera pregunta que se nos viene a raíz de la primera regla. Entonces, si el indicio tiene que estar probado, la regla sería, entonces solo puedo utilizar indicios en juicio oral. Falso. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha traído una noción que todos manejamos, por cierto, pero la Corte Suprema lo ha sistematizado, que se trata, en este caso, cuando no estamos en juicio oral, podemos hablar de un indicio en materia de coerción procesal, por ejemplo, ¿no? Eso está en el Acuerdo Plenario 1-2019, que es reciente, ustedes pueden ver, fundamento 26, habla fundamentalmente de que aquí lo que se trata de hacer con la prueba indiciaria es una predicción y no una comprobación, como es lo que se exige en el juicio, ¿no? Afirmamos que es algo posible que suceda en el futuro, pero no podemos afirmarlo con una fuerza equivalente a la certeza jurídica. Esa es la única diferencia. Pero finalmente, vean ustedes que cuando se dice de una predicción y que no sea equivalente a una certeza jurídica, esto hay que combinarlo con la idea de la sospecha fuerte, ¿no? Es decir, tenemos que tener una inferencia que tenga alta probabilidad de ser acreditada en juicio, ¿no? Ese yo creo que es el enfoque completo de este aporte que nos da la Corte Suprema. Bien, entonces pasamos al acto mágico, ¿no? ¿Qué cosa es la inferencia? ¿No? Ustedes pueden ver aquí, quizás recuerden, ¿no?, alguna resolución que estaban por preparar después de la deliberación en caso de un juzgado colegiado, o si usted está como juez unipersonal. Bueno, tiene muchos argumentos, muchas ideas, muchas normas por aplicar, y realmente se necesita una aspirina, ¿no? Pero la inferencia, como diría el profesor Luis Ferraioli,
obra que yo recomiendo a todo penalista, es imprescindible que la haya leído, porque nos da una noción desde su categoría, ¿no? Como un erudito en una materia, que cualquier tema que aborde te hace un abordaje histórico, conceptual, social y aplicativo, jurisprudencial y también de derecho comparado. O sea, una visión completa de cualquier institución que usted quiera tocar. ¿Qué dice en este libro famoso Derecho y Razón el profesor Ferraioli, ¿no? Él presenta esta famosa pregunta que después incluso en el Tribunal Constitucional nuestro se ha repetido en el caso Yunay de la Moja, aunque con algunas reformulaciones. Pero la idea central, nosotros la rescatamos y parte de aquí, ¿no? Se pregunta el profesor, ¿qué es lo que prueba el hecho de que Ticio testifique que ha visto salir a Cayo blandiendo un cuchillo ensangrentado de la casa de Sempronio, poco antes de que éste fuese encontrado muerto con una cuchillada en el corazón? ¿Qué es lo que prueba? Bueno, cualquiera podría decir, bueno, acá hay prueba directa, pues hay un testigo que dice que vio salir. Pero si analizamos más a fondo, si nosotros vemos que una persona ha salido de un domicilio, eso no es equivalente a decir que él mató a esa persona. ¿Se dan cuenta? Esa es la nota distintiva de la prueba indirecta. No vamos al núcleo central del verbo rector, sino que lo vamos circundando, nos vamos aproximando, como se dice, por los alrededores, a través de lo que en doctrina se llaman los hechos base, ¿no? Y estos hechos base, que se prueban en juicio, tienen que ser unidos. Y yo digo que el cemento que los une es precisamente la inferencia, ¿no? El cemento que une los hechos base es la inferencia. Aquí, por ejemplo, podemos tener una idea más puntual, ¿no? Esas flechitas que ven ustedes ahí al costado izquierdo serían los hechos base que están probados. Por ejemplo, que Ticio vio que salió Cayo con un cuchillo ensangrentado, ¿no? De la casa de Sempronio. Eso podría ser uno. Dos, tenemos que, bueno, también Ticio la semana pasada había amenazado de muerte a Sempronio. Ya, pues, hecho base 2, pero eso no prueba, ¿no? Porque no necesariamente una amenaza se cumple, ¿no? Nos dice la regla de la experiencia, como que también se puede cumplir. Por lo tanto, es un tema contingente, ¿no? Que está sujeto a justamente pluralidad de elementos, como ya habíamos visto en nuestra norma. Y así podemos encontrar una serie de hechos base. Estos hechos base necesitan un enlace preciso. Eso es lo que dice la jurisprudencia. El recurso de nulidad 19-2005 Piura añade a nuestras normas del Código Procesal Penal que cuando utilicemos este paso del hecho indicador, o sea, el hecho debidamente probado, para llegar a un hecho desconocido, al hecho indicado. ¿Qué queremos probar aquí, por ejemplo? En el ejemplo de... Entonces, el hecho indicado sería el homicidio. ¿Qué herramientas tenemos que utilizar para amalgamar ese enlace preciso? Máximas de la experiencia, reglas de la ciencia o reglas de la lógica, ¿no? Bien, este cuadrito me parece que ha ayudado a afinar. Pero ¿dónde está el misterio y por qué hay cierta resistencia a estudiar este tema de la inferencia? Porque, como dice ahí en la frase en latín, de la nada no puede salir nada, ¿no? Entonces el magistrado se convierte cuando hace la inferencia en una especie de Dios, ¿no? Es como violar el tema bíblico del árbol del bien y el mal, algo así como comerse la manzana. Porque como dijimos hace un momento, se entiende que el mundo empezó hace 13 años, dijimos, ¿no? Y 8 meses, a partir de una explosión que los físicos llaman el Big Bang, y a partir de ahí se desató todo lo que conocemos ahora. No podemos imaginarnos cómo era antes, pero la ciencia y la física nos dicen que antes todo estaba comprimido en un punto diminuto, y ese punto diminuto, que tenía una cantidad de energía increíble, es lo que dio origen a todo lo que conocemos. ¿Bien? Entonces, el universo prácticamente surgió de la nada, es decir, de un pequeño punto. Cuando el magistrado realiza y hace prueba indicial, aquí, por ejemplo, a ver, como estamos en lavado de activos, este esquemita nos va a permitir ubicarnos mejor. El lavado de activos, por ejemplo, tanto el artículo 1 como el 2 del decreto legislativo 1106, que habla de los actos de conversión, por ejemplo, nosotros podríamos tener un caso, y aquí voy a aludir a un caso que también voy a desarrollar más adelante, una sentencia que
redactamos en nuestra sala, ¿no? El caso del ex presidente del gobierno regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses. Y estos hechos que estoy poniendo acá, que definitivamente son más, no me alcanzaría la lista, he tratado de señalar 3 hechos base que se probaron. Un hecho, por ejemplo, era de que los hijos y hermanos de Gerardo Viñas compraron inmuebles precisamente en el tiempo que él era presidente del gobierno regional, o gobernador, ahora se llama, ¿no? ¿De dónde viene esa fuente de información? Sujeta al contradictorio de una pericia, así lo dice. Bueno, ahora, el hecho que un hijo o los hermanos de Gerardo Viñas compren inmuebles es una prueba inequívoca que ha cometido delitos de activos. No, pues porque sabemos que el hecho de comprar un inmueble puede ser un acto neutro, ¿cierto? Bien, entonces aquí necesitas, como estamos diciendo, elementos plurales, hechos base plurales. Bueno, tenemos el hecho base 1, pasamos al hecho base 2. El hermano de Gerardo Viñas, por ejemplo, desconoce el destino de un inmueble. Es decir, pese a que él aparece como propietario en las escrituras públicas, cuando se le pregunta, ¿y qué cosa hay en su inmueble? ¿Qué piensa hacer usted con semejante inmueble? Pues una cantidad de hectáreas increíble, donde habían piscigranjas, etc. Y el señor no tenía idea que existían piscigranjas. Entonces hacemos una inferencia ahí. ¿Cuál es la inferencia? El señor no es propietario, porque la regla de experiencia nos dice que todo propietario sabe lo que ocurre en su inmueble, pues, ¿no? Y en todo caso, esta es una inferencia que te permite asimilar que este es un caso de testaferrato, ¿no? Es decir, el hermano está utilizado simplemente por su hermano, que es presidente del gobierno regional, para hacer aparecer una propiedad como si fuese de él. ¿Y esto dónde está? En la declaración del mismo Fernando Viñas Dioses, es decir, el hermano que prácticamente desconocía lo que se iba a hacer en este inmueble. Otro hecho, por ejemplo, de los muchos que hay, simplemente estoy tratando de resumir algunos. Un hecho base 3, por ejemplo, nos dice que la madre de Gerardo Viñas Dioses da en anticipo a su herencia, un anticipo de herencia a su hija, de un bien valorizado en 4 millones de soles. ¿Eso dónde se prueba? Hay un documento, ¿no?, que lo prueba. Resulta que la madre estaba ya con una enfermedad incurable. Entonces, es como decir, bueno, esta madre necesita dinero para curarse de su enfermedad. ¿Y qué hace entregando un anticipo de legítima? Y por esa cantidad, y ahí hay otros elementos adicionales, es decir, había una especie de sobrevaluación entre compras y ventas y transferencias increíble. O sea, hay una alteración de precios que no resiste ningún juicio, y eso, por ejemplo, todo eso sumado, permitió al colegiado confirmar la sentencia de primera instancia que había condenado a Gerardo Viñas Dioses, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos resumido en esta diapositiva lo que el recurso de nulidad 1912-2005 Piura nos dice, ¿no? Fíjense, el hecho base debe estar debidamente probado, es lo mismo que dice el código, que deben ser plurales. Ahí habla, por ejemplo, de que también puede darse el caso de un solo indicio. Un solo indicio puede quebrar la presunción de inocencia, pero este tiene que ser de singular fuerza acreditativa. Bueno, buscar en la jurisprudencia nacional no he encontrado un caso de ellos. Sí he encontrado un caso en la jurisprudencia española, pero entiendo que sería muy largo de explicarlo, dada la brevedad del tiempo, pero más adelante cualquier interés de los asistentes se los puedo pasar a sus correos, ¿no? Bien, que sean concomitantes y que estén interrelacionados. Bien. Aquí hay un tema de cómo reducimos la complejidad. Recuerdan la frase del profesor Ferraioli, ¿no? En el sentido de que prueba lo que Ticio vio, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que leer los libros de estos grandes pensadores y juristas de una manera muy cuidadosa, ¿no? Y fíjense que si uno lee toda la obra, que es una obra muy densa, puede llegar a confundir. En la página 130 de su última edición, su última reimpresión de su obra, él dice que propone llamar prueba a una cosa e indicio a otra. ¿Ah? Y fíjense, ahí da su declaración de principios. Entonces, cuando uno lee su obra, tiene que entender a la prueba tal como le está definiéndole aquí. O sea, hecho probatorio experimentado en el presente del que se infiere el delito u otro hecho del pasado. Y en indicio es un hecho probado del pasado del que se infiere el delito a través u otro hecho del pasado. O sea, ahí se dan cuenta ustedes, están presentes las categorías temporales, fundamentalmente. Si uno no tiene en cuenta
este matiz en las definiciones de Ferrajoli puede sufrir un cortocircuito al momento de leer toda la obra, ¿no? Así que muy importante los que quieran revisar este tema. Y basado precisamente en esa noción que él tiene de prueba e indicio, en su ejemplo que él da, dice, bueno, la versión de Ticio será prueba más o menos probable de que ese hecho haya ocurrido según la, ¿qué cosa? Según la sinceridad, pues, del relato de Ticio. Es decir, ¿será que él nos ha dicho la verdad? ¿Es sincero o no es sincero? ¿Eso qué requiere? Igual otro análisis por parte del juez. Y si vamos a la siguiente fase, ese relato también es un indicio más o menos probable según la fiabilidad de la vista de Ticio. Claro, porque se trata de ver una persona saliendo con un cuchillo, requiere que esta persona vea bien. Entonces habrá que hacer un análisis también de si el señor realmente es fiable que haya visto eso. Puede ser una persona, el testigo de 65 años, qué sé yo, que sea corto de vista y que utilice lentes. Entonces el tema se puede un poco diluir. Y pasamos a la tercera cadena, ¿no? Finalmente, si logramos pasar el tema de la sinceridad y la fiabilidad, ese indicio finalmente es más o menos probable de acuerdo a la plausibilidad de los nexos causales, ¿no? Es decir, a la credibilidad que nos puede dar estos nexos del hecho de que Cayo haya asesinado realmente a Sempronio. O sea, finalmente, como ustedes verán, es una cadena de hechos inevitable que nos llegan a una conclusión. Y acá está, de una manera más explícita, ¿no? El relato de Ticio nos induce como verosímil que vio una escena. ¿Qué vio? Salir al señor con un cuchillo, a Sempronio con un cuchillo ensangrentado. Ese indicio, ¿qué nos induce? Que es verosímil que Cayo está actuando sospechosamente, ¿no? Que hacía saliendo con un cuchillo de la casa precisamente de Sempronio. Y ese indicio del actuar sospechoso nos induce a creer que es verosímil que Cayo mató a Sempronio. Sí, pero finalmente hay una cuarta regla. Del acta, porque recuerden, lo que dice Ticio está en un acta, y esa acta nos va a llevar a un hecho. Y de acuerdo a las definiciones de Ferrajoli, eso es prueba de una declaración del pasado. Habría que ver si efectivamente el especialista legal no cometió un error al transcribir, que también podría darse. Como verán, el tema no es tan sencillo, y así lo ejemplifica Ferrajoli. Finalmente tendría que decir en cuanto a la sana crítica, ¿qué cosa es la sana crítica? ¿Una fórmula? ¿Un estilo? ¿Es una oposición, por ejemplo, al estilo o la versión de prueba tasada, por ejemplo? Esas respuestas las voy a tener que omitir. Simplemente diré brevemente que efectivamente la sana crítica viene a ser una propuesta que se opone a todo criterio que trate de forzar al juez a decirle que tal prueba, por su naturaleza, tiene que tener determinado peso probatorio. Eso no existe en nuestro sistema. Nuestro sistema está basado por el tema de la libertad de la prueba. Bien, tratemos de responder a una pregunta que viene con el curso. ¿Cuál es la relación entre la prueba indiciaria y el delito de lavado de activos? Bien, aquí ustedes pueden ver, si se fijan cuidadosamente, bueno, a la derecha verán a un búho con curiosidad, pero a la izquierda también hay otro búho, ¿no? Que ha sabido a través del plumaje camuflarse mejor. Así como nosotros, les decía, somos herederos o estamos aquí gracias al indicio, los delincuentes también saben que la naturaleza, desde un principio, a través de estos animales, que muestran como ejemplo, para sobrevivir, necesitan del camuflaje, ¿no? Lo que se llama el mimetismo, ¿no? Si, fíjense, la definición de nuestros tipos penales y sus verbos rectores trae como esencia ideas de actos de conversión, de ocultamiento o de tenencia, que en la doctrina han sido clasificados como actos de colocación, ensombrecimiento y luego integración, de lo que se trata en resumen de un delito de lavado de activos es de que tienes un dinero maculado, tienes grandes cantidades de dinero maculado y tienes que ingresarlo, ¿no?, a través de un lavado, es decir, tienes que simular que ese dinero ha sido obtenido por fuente lícita. Y todo ese proceso, recuerden, es un proceso complejísimo, ¿no? Hace muchos años, a unos años, descubrimos, por ejemplo, el tema de los Panama Papers, sabemos en los casos Lavallato todo este tema del tinglao de dineros que se hacen entre bancos de Londres, Israel, Alemania, y algunos contactos después a los bancos peruanos. Todo eso, obviamente, es materia de
evaluación por parte de nuestros fiscales, ¿no? Entonces, la respuesta que nosotros daríamos es que entre prueba indiciaria y lavado de activos, la relación es umbilical, definitivamente. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro de la sentencia que les hablaba del caso de Gerardo Viñas Dioses, ¿no? Como se puede observar, ahí prácticamente este señor, de acuerdo a los hechos del proceso, utilizó a su hermano y a sus 3 hijos para implementar todo un tema de lavado de activos, a partir de ciertos indicios puntuales, ¿no? Por ejemplo, el total de bienes que ustedes ven que está resumido ahí, esa infografía, por si acaso, está incluida en la sentencia que hemos emitido, porque, claro, casos como estos tan complejos, a veces la ciudadanía ya no tiene tiempo como para leer pues sentencias extensas, y quizás la infografía puede ayudar mejor, ¿no? Finalmente, fíjense que el valor total de activos inmobiliarios que se movieron en todas esas transacciones era más de 9 millones de soles. Ahí había 2 datos que daban un matiz especial al tema, ¿no? Es decir, tanto su hija como su hijo, estamos hablando ahí, eran personas muy jóvenes, ¿no? Personas, por ejemplo, que fluctuaban su edad entre 18 y 20 años, y por ejemplo, su hijo Gerardo Fidel adquirió en ese lapso, con esa edad de 18 a 20 años, 3 inmuebles y 3 vehículos, justo en el periodo de que su padre era presidente del gobierno regional. Bueno, y uno sabe, la regla de experiencia nos dice que las personas de esa edad, salvo que ya pues hayan recibido una herencia anticipada, puede ser. Y precisamente acá se da el tema de las herencias anticipadas, ¿no? Pero como vemos, finalmente por los hechos probados en el proceso, o sea, los hechos base, permitían inferir que todo eso fue un acto simulado. Habían datos para llegar a que todos esos anticipos de herencia eran simulados. Entonces, ante este cúmulo de indicios, es decir, incremento inusual del patrimonio, por ejemplo, todos los 2 hijos de Gerardo Viñas no podían explicar cómo, y sin negocio, ¿no?, conocido, podían tener tal cantidad de dinero como para adquirir patrimonio inmobiliario y vehicular. Y su hermano, como ya les conté al comienzo, acaba siendo un testaferro, no sabe ni explicar qué cosa había en sus inmuebles, ¿no?, en sus tremendos inmuebles, que eran de una... Se maneja cuando un matiz especial del delito de lavado de activos, ¿no? Precisamente cuando tu dinero es maculado, no lo puedes llevar al banco, que los tienes ahí. A tal punto que incluso aquí, para una de las compras, una de las partes tuvo que llevar en costalillos de rafia para pagar el precio de un vehículo todo el dinero, ¿no? O sea, bien, entonces, cuando se habla de negocios ilícitos que justifiquen el incremento patrimonial, esto es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí es una de las ideas con las cuales vamos a ir ya a hacer. Se presta, en el caso del acusado, debería dar una explicación. Eso es una violación al principio nemo tenetur, ¿no? Eso va contra cualquier lógica, ¿no? El fiscal. Sin embargo, la Corte Suprema ha señalado que esto sí es posible, basado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso versus Francia, en el cual se dio escenarios procesales, brinde una explicación razonable. A los hijos de Gerardo, al hermano del señor, ¿dónde usted una fuente? Recuerden que aquí hay pericias en el proceso patrimoniales, que una persona, si es que ha realizado una actividad lícita, por supuesto va a dar una explicación solvente, dirá pues me saqué la tinca, o di una herencia, o simplemente recibí la donación de alguien, qué sé yo. Si todo eso está registrado, precisamente va a quebrar la lesa de la imputación. Pero si no das ninguna explicación razonable y simplemente dices, y como lo pruebe, ha probado hechos base, y esos hechos
juez la inferencia. Tenía una resolución más reciente de tiempo. Entiendo que ya estamos de la hora que he empezado, no tengo los 40 minutos. Doctor, disculpe. Estoy dentro de... Sí, nos quedan 5 minutos, doctor. Bien, entonces pasaremos, como dice Chocherita, ¿no? Primicia, una última resolución de la Corte Suprema que es del 9 de septiembre del año 2020, ¿no? Una sentencia, esta es la casación, donde se trata de una serie de homicidios ocurridos con coteles, utilizando armas de fuego que ven ahí, ¿no? Civiles y revólver. Pero acá el problema es que los homicidios son de 2 personas por separado, es 3 personas. Todos estos son hechos secuenciales, o sea, en una, ¿no? Responden a un criterio de secuencia. Y aquí es donde precisamente se pronuncia. ¿Qué había pasado? Vamos a ir, el juez. El juez, por ejemplo, para condenar a estas personas, fíjense ustedes, finalmente fallecieron en este caso Atlaimer, muertos en incidentes, pero que tenían posible conexión. El juzgado colegiado los desarrolla, ¿no? Sin embargo, la sala superior no se pronuncia sobre esa inferencia que realiza el juzgado colegiado. También el juzgado colegiado mencionó que acción de conducta acusado, es decir, arma de fuego, ¿verdad? Y también que usó el mismo tipo de municiones, eso es tema pericial. Ese fue el único tema que la sala se pronunció, o sea, tipo de municiones. Y ahí aplicó lo que sucedió. Bueno, lo que pasa es que un arma de fuego, de acuerdo a las reglas de la experiencia, es de mano en mano. Determinada con mano en mano, no hay posibilidad, pues, de que el acusado haya sido quien mató. Esa es la máxima de la experiencia que utiliza la sala superior para con y el acusado había sido condenado anteriormente por un delito de homicidio simple, etcétera. Lo que la sala suprema dice, eso requiere una valoración positiva o negativa. Bueno, también lo declarado por la madre de los hermanos Apasa Vilcapasa es un indicio de móvil. La madre está señalando de que muere a manos de Guaraguara, que es acá, esta es la versión, es decir, de estos 2 hijos, Leimer, y su hermano Lander Nilo se puso a averiguar, pues, quién es el que lo mató. Y en ese proceso de estar, se enteró que Guaraguara fue el homicida. Guaraguara es el acusado. El procesado y su hijo Lander, en este caso Guaraguara y Lander, tuvieron un altercado. Eso dice la madre, del cual escapó su hijo, pero luego apareció muerto. Lo mismo ocurrió con el extinto, otro de los fallecidos ahí, de acuerdo a la tabla que habíamos visto, Cama Clavijo. Su muerte se debió a que se le informó que este Cama Clavijo le habría decía al hermano Paraguay, hermano Atlaimer, de tal manera que, según la Corte Suprema, aquí lo que ocurre es que el colegiado valoró todas las inferencias posibles y declara nula para que otro colegiado finalmente haga. Aquí lo que se va, al bajar el juicio, se tienen que hacer necesariamente pues las inferencias de una u otra manera, las técnicas que hemos dicho aquí. La conclusión de todo esto es la siguiente, desde mi perspectiva. Hay una distinción inútil. La distinción inútil es que no podemos estar manejando en esta época una categoría que distinga entre prueba directa y por indicios. ¿Por qué? Según Sánchez Vera Gómez Trey, la prueba directa también es prueba de indicios. Pero prueba, transcripción que hemos hecho del párrafo de Luigi Ferraioli, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que diga un testigo, fíjense, un testigo puede decir también, yo vi que el señor le clavó el puñal en la espalda. Y entonces, ¿qué? ¿Hay que creerle a plenitud?
No, porque los mismos juicios, es decir, sinceridad, el juicio de fiabilidad, ¿cierto? Y los test objetivos, proceso. Si no hay eso, podemos creerles, por más que sea prueba directa, igual también la tenemos que someter a ese test. Entonces, la diferencia que existe entre prueba directa y prueba por indicios está únicamente en el número de pasos que damos. Cuando se trata de prueba directa, el número de pasos siempre será menor. Mientras que cuando es prueba indiciaria, el número de pasos es menor. Según la descripción de mi maestro, recientemente Miranda Stram, también rindo un homenaje en esta conferencia. Con lo cual, hemos cumplido, asignado, y que... Muchísimas gracias, doctor Saguanay, por su brillante exposición. A continuación, vamos a iniciar la ronda de preguntas, para lo cual solicito a los participantes registrar sus preguntas a través del chat de la plataforma Google Meet o por el inbox de la página de Facebook de la Escuela Judicial. Esta tarde tendremos la participación de 2 señores magistrados en calidad de panelistas. Dicho esto, tengo el honor de invitar al señor doctor Marco Antonio Angulo Morales, juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Bienvenido, señor doctor Angulo. Muchas gracias. Quiero, en principio, agradecer la invitación que me formula la Escuela Judicial de Lima Sur, al doctor Gonzalo Mesa Mauricio y al presidente de la Corte, al doctor Juan Vicente Vélez Vendrell, porque felizmente comprendemos que es la única forma esta de comunicación, ahora virtual, de seguir implementándonos, capacitándonos y conociendo un poco más de lo que viene a ser no solamente el aspecto teórico y dogmático, sino también el práctico, ¿no?, del derecho penal y procesal penal. Y quiero felicitar al doctor César Saguanay por su brillante exposición, que ya nos tiene acostumbrados, obviamente, a esta suerte de implementación permanente en temas focalizados y específicos que hoy por hoy son los que se encuentran a la vanguardia del conocimiento. Y en efecto, algunos señalan que el delito de lavado de activos se convierte en el delito del futuro. Yo más bien pienso que es el ilícito penal de la actualidad, ¿no?, porque vivimos momentos en los cuales han existido transformaciones de orden social, pero también tecnológico, que permiten nuevas modalidades de conductas relacionadas a la comisión de ilícitos penales, y una de ellas es el delito de lavado de activos. El profesor César Saguanay ha enfocado su brillante exposición en un tema, en un segmento del conocimiento del delito de lavado de activos que resulta ser trascendental para entender, ¿no?, en qué consiste el aspecto probatorio en este delito, que la doctrina lo considera como un delito común. Sin embargo, por la naturaleza que esto ostenta, por las modalidades que se presentan para que puedan en algún momento calificarse o adecuarse la conducta al tipo penal, considero que debería tener cierta especialidad, o considerársele como un delito de pronto especial. Y en esa medida, profesor Saguanay, entiendo que obviamente la lucha contra el lavado de activos, que requiere obviamente realizar procesos complejos y un monitoreo permanente desde el Ministerio Público para unificando obviamente criterios y el respaldo siempre, en este caso, de la información proveniente de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el levantamiento de información y elaboración de perfiles transaccionales, ¿no?, que permitirán en algún momento identificar movimientos económicos, financieros, sospechosos, irregulares. Tienen en algún momento que tener o no perderse de vista estas situaciones para que se pueda enfocar en la existencia de un indicio. Yo quisiera preguntarle, profesor César, ¿desde cuándo o desde qué estadio o momento procesal
debe apreciarse el indicio como tal y preferirse en todo caso desde la evaluación de este indicio su reemplazo por lo que vendría a ser, por ejemplo, la utilización de un elemento o criterio de imputación objetiva como el principio de confianza. Esto porque han existido ya pronunciamientos de la Corte Suprema que han estimado excepciones de improcedencia de la acción penal en delitos de lavado de activos, considerando, por ejemplo, la existencia de una relación conyugal, ¿no? Entre quien habría generado ganancias ilícitas y que habría dispuesto de este dinero a su cónyuge, pero que sin embargo el criterio de la Corte Suprema ha decantado por estimar una excepción de improcedencia de acción, por considerar, ¿no?, que no existe una creación y que pueda imputársele a título de ilícito penal a quien recibió el dinero, porque obviamente aquí ha obrado el principio de confianza, ¿no? La competencia por el riesgo prohibido no necesariamente debe corresponder al titular del ámbito de organización del que sería fácticamente el riesgo prohibido, señala la Corte Suprema. Eso por un lado, y por otro lado, profesor, quisiera de pronto que nos ilustre también con relación a la prueba indicia, y ya usted lo ha destacado muy bien, que en la actualidad no es necesario ceñirnos únicamente a la existencia de indicios para poder determinar en algún momento responsabilidad penal por la comisión de este delito, sino también la utilización de prueba directa, es decir, podría existir una mixtura en la utilización tanto de prueba directa como de prueba indiciaria. Básicamente ese es mi comentario. Yo en realidad he quedado plenamente satisfecho con la exposición y obviamente este repaso que hemos tenido con relación a la prueba indiciaria creo que nos ha dejado convencidos de que para este especial tipo de delito se requiere ponerle bastante atención desde la construcción de la tesis imputativa del fiscal, el acopio, ¿no?, de la fuerza indiciaria suficiente que en algún momento nos permitirá desde la judicatura decantarnos por la responsabilidad penal o no de quien se encuentra procesado por un delito de esta naturaleza. Agradezco nuevamente a la organización y, Profesor César. Bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, primero, el tema de la categoría esta, por ejemplo, de los riesgos, yo ahí tengo un enfoque un poco diferenciado, ¿no? O sea, si la Corte Suprema quiere decirnos que es posible pronunciarse utilizando una categoría como el principio de confianza, yo no tengo ninguna objeción al respecto. Lo que pasa es que es una categoría dogmática que está inserta en la parte general. Y como cualquier categoría dogmática y como cualquier hecho que debe ser susceptible de ser probado en proceso, corren la misma regla. Es decir, para confianza puedo tener también prueba directa o indirecta. De hecho, quien tenga prueba indiciaria, tendré que cumplir ese canon que dice que tengo que engarzar a estos debidamente probados, es de las reglas de inferencias. Si hay un principio de confianza, la regla no. Si de su esposo un dinero y le estaba dando durante todo su tiempo de casado una suma de dinero, yo también podría inferir pues que no hay. Pero si toda la vida le entregaba, decir, $3,000 al mes y luego de pronto le dice acá hay 100, entonces que determina una explicación, es decir, bueno, pero esas categorías a partir de la riqueza y los matices del caso sonado hasta lo que de y todos parte de una premisa, ¿no? Y eso es lo que distingue a los jueces, no especulamos como los juristas y nos inventamos un caso, sino que aterrizamos precisamente desde el caso, ¿no? Y bueno, eso podría decir las preguntas, no recuerdo, ¿esa fue la primera o había otra?
¿Desde cuándo, desde qué momento procesal tendríamos que ir advirtiendo la concurrencia o la fuerza indiciaria? En todo caso, ¿podríamos considerar el aporte de la UIF como un indicio, una prueba directa? Ya, perfecto. El uso de las categorías de prueba indiciaria, por supuesto. O sea, aquí no puede haber ningún matiz de distinción. Esa es la conclusión que dimos, ¿no? Es decir, esa es una distinción inútil. En todo caso, tratemos a la prueba indiciaria con la misma carga, con la misma fuerza, con la misma dignidad que tuviera la prueba directa. Es decir, así como utilizamos la prueba indirecta desde las fases de las diligencias preliminares hasta el juicio oral, la prueba indiciaria es igual. Y está el matiz que puse del acuerdo plenario 1/2019, ¿no? De la misma Corte Suprema. Y si usted va a trabajar, por ejemplo, un tema cautelar de prisión preventiva, va a manejar un indicio cautelar con ciertas restricciones. Serán conclusiones de predicción, más no de comprobación. Ese es el único matiz. Pero siempre tienes que utilizar las mismas reglas que establece el Código Procesal Penal para hacer las inferencias, ¿no? Creo que ojalá con eso haya podido un poco absolver las preguntas. Muchas gracias. Claro que sí. Uno de los asistentes al curso nos hace una pregunta. En realidad yo se la traslado, te la traslado, César. Dice: doctor, buenas tardes, gracias por la ponencia. Quería consultar respecto al empleo de la prueba indiciaria por parte del Ministerio Público. Para la corroboración del tipo subjetivo, ¿en base a qué indicio se puede dar la diferenciación entre el conocimiento, el deber de presumir y el elemento interno intrascendente sobre el origen ilícito? Ajá. Son las inmensas preguntas celestes, pues, ¿no? En cuanto al tema de la prueba del dolo, bueno, yo me adscribo a la posición de la profesora alemana Ingeborg Puppe, ¿no? Ella dice que el acto de probar el dolo no es un acto de prueba, sino es un acto de imputación. ¿Y por qué estoy de acuerdo con esa línea? Porque el dolo siempre se infiere, porque no tenemos la capacidad de retrotraer el tiempo y meternos en el cerebro del delincuente para sintonizar qué cosa estaba pensando en el momento que ejecutaba la conducta criminal. Solo así nosotros podríamos realmente probar qué es lo que pasaba por la mente. ¿Tenemos alguna forma de hacer eso? Bueno, actualmente con nuestros avances de la ciencia, no. Las reglas de la neurociencia nos dicen otra cosa, ¿no? Que las decisiones no necesariamente se producen porque uno quiere, sino que hay otros mecanismos que predeterminan la respuesta. Pero ese es otro tema. En lo que usted pregunta, en cuanto a la prueba del dolo, yo creo que en materia de lavado de activos hay una serie de categorías. Es más, tenemos también una categoría que habla que el inculpado tenía la obligación de presumir, ¿no? ¿Cuándo estás en la posición y en la obligación de presumir? O sea, será a medida que el Ministerio Público te pruebe de que tú realizabas cierto contexto, vivías en cierto contexto, por decir, a ver, si tú eres dueño, por ejemplo, a ver, los últimos que han sucedido de la muerte de... Si tú eres dueño de una discoteca, has leído ahí y qué tienes que obtener, diseñar, cómo tienes que hacer las escaleras contra incendios, etcétera, de la discoteca. Tú no podrías decir, no, ignoraba eso, ¿no? Es lo que se llama ignorancia deliberada, es decir, tú quieres de ignorar de una manera deliberada para luego salvarte de la persecución penal y decir, no está acreditado el dolo. Fíjese que ahora que ese tipo de se puede precisar inferencia, precisamente vía la prueba indiciaria. A ver, un ejemplo. A nadie, a ningún burriero, en este momento se le podría creer y decir, es que mire, señor, va en el aeropuerto Jorge Chávez y de pronto se apareció un alma caritativa por ahí y me dijo, por favor, llévame esta maletita a España. Una vez que llega al aeropuerto de Barajas, me la deja, ahora va a estar esperando. Se le va a acercar a usted, yo tengo sus... Simplemente llegue ahí y entregue esta maletita. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué voy a llevar una...? Y acá le voy a dar $10,000, no se moleste. Entonces usted dirá, yo, sin tener conocimiento de nada, simplemente hice ese favor por $10,000. Ahora, ¿qué te dice la regla de experiencia?
La regla de experiencia te dice, pues, para tener así $10,000 hay que, como dice, hay que sudarla, ¿no? Así de fácil no viene el tema. Y si viene de fácil es porque tenemos que presumir que en la maleta hay alguna sustancia ilícita o prohibida. Se dan cuenta ustedes que esa es una regla y una máxima que se aplica de una manera estándar en todos estos delitos de tráfico de drogas. O sea, sería una cosa insólita que algún abogado intente tratar de defenderse con ese argumento. No niego que en una situación excepcional podría darse, ¿no? Podría darse un caso de una persona tan ingenua. No sé, habría que probar esa categoría. Pero en líneas generales es muy difícil y muy arduo probar, ¿no? Espero con eso haber resuelto su inquietud. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Nuevamente agradezco la organización y a ti, César, por tu gentil respuesta. Gracias, Marco, muy amable. Muchísimas gracias, señores doctores. Ahora bien, continuando con el programa, tengo el honor de presentar a la señora doctora María Eugenia Guillén Ledesma, jueza del Juzgado Penal Colegiado Permanente especializado en crimen organizado en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Bienvenida, señora doctora Guillén. Muchas gracias por la invitación. Gracias a esta invitación tengo el placer y el honor de escuchar al doctor César Zaguanay Castín. Realmente no dejo de quedar gratamente sorprendida de la cantidad de conocimientos que uno puede adquirir cuando uno lo escucha. Al punto tal que mi pregunta la he dado vuelta 5 veces porque todo me ha parecido muy interesante. Yo voy a centrarme en algo muy concreto, dado también el tiempo. Me gustó mucho la frase que dijo el doctor Zaguanay respecto a que lo importante era dar un golpe a la línea de financiamiento, ¿no? Es decir, capturamos delincuentes, pero el corazón del delito está en la parte financiera, pues, ¿no? Si uno le corta ahí esa matriz, ahí podríamos hablar que realmente hay una lucha, una neutralización del lavado de activos, ¿no? Pero más que nada, mi pregunta o mi comentario sería en relación al tema de las máximas de la experiencia, ¿no? Como que es una conclusión empírica que está fundada en la observación de lo que ocurre. Lo que quería saber es lo siguiente, ¿no? ¿Cuánta experiencia se tiene que acumular para poder decir que tenemos una máxima de la experiencia? Porque para no confundirla con un comentario o algo de repente teñido de algún prejuicio, o podríamos, en esta materia de lavado de activos, poder decir que estamos frente a una máxima de la experiencia, y si en la jurisprudencia peruana estas máximas, si se han invocado, son sólidas, ¿no? Es decir, que recogen lo que verdaderamente es una experiencia, ¿no? Y si, dado que digamos, en un juicio, un magistrado puede exponer lo que considera una máxima de la experiencia, si se puede dar el caso que esta máxima se puede contradecir con otra máxima de la experiencia. Y luego, respecto a lo que puso el doctor Zaguanay sobre el caso de niñas, me pareció muy interesante, pero veo como que los actos de ocultamiento, los actos propios de lavado, fueron hasta cierto punto un poco burdos o un poco imperfectos, ¿no? Porque hablamos de que transfieren una casa, el amor no sabe nada, que han comprado con dinero en efectivo, en costales, en fin. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los casos, si tenemos en el Perú o si están en estudio, de que sean de más sofisticación? Es decir, que estamos hablando quizás de que incluso pueden emplear la bancarización o empleen toda la apariencia, toda la fachada de algo lícito. Es decir, si sean casos de un lavado más sofisticado, y si se han conocido esos casos en la jurisprudencia peruana. Muchas gracias. Gracias, doctora María Eugenia. Un placer compartir esta aventura académica como antesala del partido, ¿no? Perú-Argentina. Así que les contaba a mis colegas una anécdota de Jorge Luis Borges, ¿no?
una de las personas que mereció el Nobel, y creo que el candidato número 1 que no recibió el premio Nobel de Literatura, allá en Buenos Aires era muy difícil que él dé conferencias, y de pronto anunció que iba a dar una conferencia. El problema es que la conferencia era justo en el momento que se jugaba el partido, la final del Campeonato Mundial entre Argentina y Holanda, en el año 1978. Y como ustedes verán, puso en graves aprietos a los aficionados a la literatura, porque muchos de ellos traicionaron a su maestro y fueron a ver el partido, porque así es el fanatismo, ¿no? Aquí yo pienso que, guardando las distancias y la comparación que es astronómica con Jorge Luis Borges, esta era una reunión de gente que está interesada en temas penales, pero no necesariamente penales, porque la prueba indiciaria es un tema transversal que se puede utilizar en cualquiera de las especialidades del derecho. Lo que pasa es que en materia penal tiene un matiz que es propio, como el que hemos estudiado hoy día a través del artículo 173.3. Bueno, luego de esa anécdota yo quisiera responder las preguntas. En cuanto al primer tema, la inquietud de este tema de la ruta del dinero, otra anécdota quisiera contar, ¿no? En una sentencia que nosotros emitimos en el caso del extinto Cojo Mame y su organización criminal, que prácticamente patentó una forma que hasta ahora ya se ha hecho tan famosa que casi todas las organizaciones criminales utilizan el tema, ¿no? De las calcomanías y pegar en los establecimientos penales y decir, te doy seguridad, y a cambio de eso hacían cobros pues increíbles a una serie de negocios, restaurantes, grifos, etc. Y hay un audio, ¿no?, de las interceptaciones telefónicas donde habla con su lugarteniente y le dice, chamba es chamba. Mira, yo nunca pensé, por mi madre, no pensé nunca ganar tal cantidad de dinero. Mira, solo en el rubro de la seguridad, es decir, las calcomanías que pegaban ellos en los locales, estoy ganando más o menos $30,000 mensuales, ¿ah? O sea, que esto es una barbaridad. Dice, no pensaba. Y solo es el rubro de ese, ¿no? No está hablando del rubro de, propiamente, por ejemplo, del tráfico de drogas. ¿Esto qué nos indica? Que si tú, como fiscal o como policía, tienes ese dato, tienes que ir necesariamente, pues, tras esa ruta, porque ya te dieron, como se dice, la cabecera de playa, y ya te dijeron, mira, acá hay mucho dinero, solamente en ese rubro tiene 30,000, ¿cuánto sacará por tráfico de drogas? ¿Y cuánto sacará por extorsión? ¿Y cuánto sacará por la serie de delitos que cometía esta organización? Entonces, estamos hablando, digo, a ojo buen cubero, me parece, pues, que podríamos estar hablando, ¿no?, de unas sumas que fluctúan entre más o menos unos 200,000, $100,000. ¿Dónde va ese dinero? No hay investigación en el caso, y realmente eso un poquito que desalienta, ¿no? Desalienta porque se hace todo un esfuerzo por parte del Estado por combatir con una organización criminal, pero finalmente se deja que ésta subsista. Por eso los patrones ya mundiales, a través de, por ejemplo, Gafilat, por si acaso, lo que les expliqué al comienzo, ha hecho un famoso libro, ¿no?, que se llama Las 40 recomendaciones de Gafilat, ¿no? Y esas 40 recomendaciones son las que finalmente son las que sirven para evaluar a los estados. Y en esas 40 reglas que da Gafilat hay también una regla, por decir, para la magistratura, es decir, cuál es el estándar que debemos manejar. Y para Gafilat, por ejemplo, fue una cosa muy interesante y evaluada muy positivamente el hecho que nuestra Corte Suprema haya emitido la sentencia plenaria casatoria 17, un poquito para uniformizar el tema este del delito fuente y cuál es el estándar de acreditación, ¿no? Muy importante, y que posiblemente va a hacer que muchos magistrados ya no tengan la posibilidad de decir, no, pero hay otra jurisprudencia que nos dice que debemos hacer esto, que esto tiene que acreditarse de esta manera, etcétera. Recordemos que la casación de la sala penal de la segunda penal transitoria era un caso donde se movieron, creo, más de $3 millones en unas transacciones del Club Melgar. Y ahí un poco la intuición te llega a decir, pero ¿cómo? Ese movimiento de dinero te permite concluir que ese delito no es susceptible de investigarse como delito fuente. O sea, el fraude en la administración de personas jurídicas, tal como se dio ahí en este caso, no configuraba, no era un delito grave. Entonces, a nivel de la academia, en su momento yo creo que hubo gente que batalló y en su momento dijo su palabra.
Me acuerdo en la academia, muchos fiscales, muchos jueces me preguntaban, pero ¿cuál es la línea que hay que seguir? Bueno, pues el profesor no puede rehuir ese tema en el mundo académico, ¿no? Decía, bueno, yo tengo mis argumentos y por esto debe seguirse esta línea. Cuando no había salido la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Y eso creo que es muy importante y revela, ¿no? No niego que hay ciertos puntos polémicos en cuanto a la sentencia casatoria vinculante, pero yo creo que la justicia se hace a partir del caso. Entonces el caso tenía unos matices que, desde un sentido común propio de un magistrado que está ya con muchas horas de vuelo en la magistratura, llevan a la convicción inequívoca de que definitivamente, pues esos movimientos en el Club Melgar, del cual soy hincha, por cierto, bueno, ahí habían unos movimientos extraños. Definitivamente. Entonces había que aplicar reglas, categorías en este caso como prueba indiciaria para llegar a eso. Entonces, en conclusión, el paradigma de investigación de estos tiempos es definitivamente seguirle la ruta y el rastro al dinero. Si no es así, si tú investigas lavado de activos o a cualquier organización criminal y no persigues ese fin, yo creo que le estás haciendo un flaco favor a la justicia en el país. Segundo, el tema de la experiencia finalmente que son, ¿no? Yo me he quedado con la definición, por ejemplo, que da Ferrayol y otra vez el maestro, pues ahí, ¿no? Es decir, la máxima experiencia es una vulgarización de los conocimientos. Es decir, aquello que ya se entiende que es un patrón que es aceptado. El gran problema del juez es cómo sintonizar con eso que es aceptado por el patrón o ese patrón llamado comunidad. Recuerden que en la sentencia del caso Fujimori, la ponencia del doctor César San Martín Craso en esa extensa sentencia que se dio, y recuerden que llevó a la sala más de un año de trabajo exclusivo, en este caso, ahí ellos dicen que cuando van a entrar a analizar la prueba de la experiencia, hacen una advertencia y dicen que las categorías que ellos van a razonar aquí se basan en ciertas categorías que entendemos nosotros que nuestra sociedad actual, es decir, la sociedad que fue testigo de la dictadura de Montesinos y Fujimori, conoce. Interesante, ¿no? Porque, claro, si tú no has vivido eso, bueno, podrías decir, pues estos son exagerados, ¿no? ¿Cómo pueden hacer una prueba indiciaria? Porque recuerden, en ese caso la pregunta central era, el señor Fujimori no dio ninguna orden para el caso de las matanzas, por ejemplo, de Cantuta y Barrios Altos. Por lo tanto, si no hay orden, entonces, ¿cómo van a probarle que él es responsable? Esa es una desviación, un acto, pues, de los militares, este señor Martín Rivas, él actuó de manera autónoma, él que sea condenado y se acabó. Cuando en el mismo proceso penal había una prueba que decía, una conversación, el mismo Martín Rivas reconocía que conversó con Fujimori, quien le había dicho que no era el problema, que entra el proceso y que después ya lo iban a solucionar. Efectivamente lo solucionaron vía el Congreso porque dieron una ley de amnistía, que una juez valiente en el Perú, acto que se cuida mucho, hizo un juicio de convencionalidad y dijo que esa ley de amnistía ella no la aplica, ¿no? Interesante cómo esta historia, hay que saber sintonizar esos momentos históricos en donde la magistratura nacional ha sabido dar una respuesta solvente y valiente, sobre todo, a la lucha contra la impunidad y sobre todo en estos delitos, ¿no? Por ejemplo, de lesa humanidad. Entonces, yo creo que ahí la máxima de la experiencia siempre deberá tener el requisito de que el magistrado tiene que fundamentarla de una forma solvente, ¿no? Y yo creo que con eso el magistrado cumple el deber de respetar el canon de motivación. No puede ser, como usted ha dicho, que uno base una máxima de la experiencia en un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, este tema de la truza roja, apreciado aisladamente, es definitivamente un prejuicio. O sea, no toda persona que va con una truza roja a una reunión quiere decir, pues, que quiere sostener relaciones sexuales. Esa sería una lectura vacía, ¿no? Porque tiene muchos contraindicios. Puedes ir con la truza roja por N motivos, o será porque te gustan las truzas rojas siempre, podría ser así, o porque siempre has usado truzas rojas, o porque ese día no tenías truzas rojas y te prestaste una truza roja a tu hermana, qué sé yo. O sea, existen tantas variables que no se puede categorizar en una sola para decir, y aquí yo infiero que si te pusiste esta truza, querías sostener relaciones sexuales, ergo, aquí no hay violación. Cuando a mi criterio, en esa sentencia, ya se habían dado los fundamentos nucleares para la solución. Entonces ahí también es un consejo, pues, a los jueces, ¿no? A veces ya no irnos de boca y
buscar la brevedad y la concisión de la sentencia. Sin embargo, yo tengo mis dudas, no lo sé, porque tampoco me gusta dar un juicio muy apresurado, porque recuerden que solamente tenemos nosotros acceso a la lectura de la sentencia. La OJMA ha suspendido a estos magistrados de la Corte de Ica que han hecho esta resolución, quizás será con mayores elementos de juicio, es decir, las conclusiones a las que llega la sentencia tendrían que estar comprobadas con esta prueba que se ha ocurrido en el proceso, cuestión que nosotros no podemos verificar al leer la misma sentencia. Por lo tanto, tal como está en la sentencia, si lo que se dice en la sentencia es cierto, a mí me parece que simplemente es una cuestión de exceso y descuido. Me parece un lapsus de los magistrados, porque dieron su fundamentación para resolver. Quisieron poner una cereza al pastel, pero esa cereza al pastel parecía, definitivamente es un exceso y es un prejuicio. Y eso no es una máxima de la experiencia. Gracias. Tengo acá una última pregunta que me ha pasado de los participantes. Dice, en el ocultamiento de activos respecto a los presuntos testaferros en los procesos de lavado de activos, ¿cómo es que debe probarse su naturaleza de testaferros si se trata de una persona con profesión y trabajo conocido que tiene ingresos? Ajá. Bueno, como siempre digo yo, va a partir de una obligación que en algún momento se ha dejado de entrever este tema, ¿no? Es decir, el Ministerio Público tiene que utilizar la categoría de los indicios, por supuesto, porque recuerden ustedes que la obligación de motivación constitucional que se exige a los jueces no es privativa de los jueces, ya lo aclaró el Tribunal Constitucional. También el fiscal, cuando acusa, cuando pide un requerimiento de prisión preventiva, tiene la obligación de respetar el mismo canon. De tal manera que en un estado ideal, donde todos los sujetos procesales cumplen sus roles, se supone que la fiscalía, en ese caso de un testaferrato, tiene que proporcionar elementos al juez que le permitan inferir que precisamente es un testaferrato. Si no tiene esos elementos, y yo soy una persona solvente, que tengo ingresos, bueno, ahí están pues las pericias, ¿no? Las famosas pericias que te permiten determinar, ya, pues esta persona es solvente, tiene estos ingresos, suman tanto, esto es lo que gastó, este es el patrimonio, no hay desbalance patrimonial. Si no hay desbalance patrimonial de una persona solvente, me parece que se queda un poquito débil la posibilidad de que este señor sea un testaferro, ¿no? No obstante, eso no dice que no sea así. Recordemos el caso de Maiman, que es una persona que con mucho dinero y sin embargo usó el tema del testaferrato. ¿Cómo hizo la fiscalía para hacer eso? Bueno, acá pues fue un tema de negociación, ¿no? Finalmente la negociación también es una forma de litigar, pues válida. Si quiero resolver un conflicto, entonces te doy un beneficio a ti, a cambio te doy un beneficio premial y ya pues dime cómo fue el delito. Y eso es lo que está ocurriendo en ese caso, ¿no? O sea, en esencia, para responder la pregunta es que no hay un acto mágico aquí que nos permita determinar cómo descubrir esto. Esa magia tiene que hacerla el fiscal. Y el juez lo que hace es, si es que el fiscal se olvida, ojo, esta es una parte importante que la pregunta me permite contestar. ¿Qué pasa si el fiscal en un juicio logra fijar hechos base, como hemos puesto en nuestro ejemplito? ¿Se acuerdan? 4 hechos base, por decir. Esos 4 hechos base permitirían probar que es un testaferro. Pero se olvida de unirlos con el cemento que yo les dije, ¿no? Ese cemento es la inferencia. O sea, el fiscal se olvida luego del extenuante juicio oral, casi repite igual nomás su acusación como estaba escrita y no toma en cuenta las variables del juicio y hace una inferencia. Entonces el juez debe hacerle la inferencia al fiscal. Ahí hay 2 posiciones, pero la Corte Suprema ya se ha decantado por una, ¿no? Es decir, el tema de la prueba indiciaria es un tema de valoración, es un método de valoración. Por lo tanto, si es un método de valoración, así el fiscal no le esgrima, basta que existan los hechos base, porque lo cierto es que la situación fáctica no puede alterarse. Si yo no altero todo lo que ha ocurrido en juicio, es posible que lo condene. Pero tiene que haber un estándar, y ese estándar será, mi querido amigo, en función a los hechos base que postule el Ministerio Público. Porque el juez no va a sacar el tema de que uno es testaferro de su mente, porque eso sería conocimiento privado del juez, y eso está prohibido. Siempre la inferencia va a tener que ser propuesta por el pretensor penal. Espero que con eso haber satisfecho su inquietud.
Muchísimas gracias, señores doctores. Finalmente, invitamos al señor doctor José Alfredo Cruzado Echevarría, juez especializado titular y miembro del directorio de la Escuela Judicial de Lima Sur, para las palabras de clausura de este evento de capacitación. Bienvenido, doctor Cruzado. Muy buenas tardes con todos, doctor Saguanay, doctores panelistas, público en general que nos acompañan en esta tarde. Para mí es un gran honor dirigirme a todos ustedes por encargo de nuestro director, el doctor Gonzalo Mesa Mauricio, quien por motivos personales no ha podido estar acá con nosotros. Sin embargo, tengo el alto honor de representarlo como miembro de la Escuela Judicial de nuestra Corte de Lima Sur. En primer lugar, para felicitar y agradecer de manera muy profunda a nuestro expositor, el doctor César Saguanay, un magistrado de carrera, de reconocida trayectoria, como decíamos, comentábamos, ¿no?, previamente, que es un magistrado de casa, que haciendo un símil con una actividad deportiva, podemos decir que ahora está en una gran liga, ¿no?, una liga Premier, donde está desplegando todos sus conocimientos que hemos podido hoy día advertir y apreciar, y creo que todos quedamos muy satisfechos con su exposición, mi estimado doctor, especialmente ahora que estamos a puertas de entrar con el nuevo Código Procesal Penal en nuestra Corte. Es de vital importancia estar ya compenetrados aún más con los temas penales, procesales de naturaleza procesal, y qué mejor que tener esta exposición el día de hoy, en la cual usted magistralmente nos ha expuesto temas que, si bien es cierto, son transversales a diferentes materias, como es la prueba indiciaria, ¿no? Pero que en el delito de lavado de activos adquiere una particular relevancia, ¿no? Y que, como usted bien lo ha expresado, con la prueba directa, ¿no?, y una adecuada inferencia, podemos nosotros, o el juez de la materia, resolver casos tan complicados y difíciles de resolver como el que usted nos ha expuesto el día de hoy. De otro lado, también agradecer aquellos tips que nos ha dado, ¿no?, que nos va a servir de mucho seguramente para resolver los casos que nos tocan, que nos ponen a nuestra consideración en la judicatura. Y agradecer nuevamente, doctor, de verdad, esperamos tenerlo nuevamente pronto, y con estas palabras y doy por clausurado este presente evento académico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.